Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el... Bueno, hoy es día 14, martes 14 de agosto. Hacemos historias y vivencias de Vitigudino porque lógicamente el jueves es fiesta también aquí en Vitigudino y es día de, pues eso, de feria de ganado, tenemos los toros, tenemos el de San Jaule y pues hemos decidido que el programa lo hacíamos hoy martes. Martes repleto de gente, por cierto, aquí en Vitigudino. Hoy no coge ni un alfiler, no hay donde aparcar, las tiendas, comercios, carnicerías están repletas de gente, ojalá fuera así siempre. De la gente que un día emigró y luego regresa de nuevo por estas fiestas a celebrar, pues eso, el verano, el 15 días, 8 días, un mes, lo que pueden, con sus familias y sus amigos. Mañana de 4 a 6. Y aprovechando esta ocasión que teníamos, que nos brindan estos días maravillosos de nuevo de reunir a familiares y amigos, como muy bien decíamos, que emigraron esos días para buscarse supuestamente una vida mejor, bueno, pues tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a Juan Ignacio Cuadrado. No sé si nacido en Vitigudino, o por lo menos sus padres sí, sus padres vivieron en Vitigudino, y hablaremos de su abuelo Urpiano Iglesias. ¿Por qué hablamos de su abuelo Urpiano Iglesias? Bueno, porque él escribió la maravillosa letra de la mantilla española y que luego le puso a la música el llamado tojo. Y la lluvia en el cristal. Conmigo tengo a Abel Herrero. Abel, coge el micrófono, haz el favor. Buenos días, Abel. Buenos días. Que digo, siempre hemos dicho la mantilla española. El título verdadero es La Dama de la Mantilla. Ajá, la Dama de la Mantilla. Bueno, y también tenemos a Joaquín Bernal. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues Abel, tú eres la persona que ha contactado con Juan Ignacio Cuadrado, que le tenemos aquí. Cuéntanos, a ver. Pues nada, mira, yo llevaba ya tiempo, me fastidiaba mucho que hay personas en Vitigudino que han hecho mucho por Vitigudino y no se le nombra ni nada, sí. No son populares. Entonces el popular, no cabe duda que el más nombre le dio a Vitigudino fue Santiago, sí. Viti, eso es sin dudarlo. Pero hay personas que emigraron a América, a Buenos Aires concretamente, a Cuba, en fin, a otros sitios, que no está hoy decirlo, pero tenemos que dedicarle un día a ellos. Sí. Y entonces también eso ya porque esas personas se conocieron antes que al Viti, y le dieron popular a Vitigudino, popularidad. Pero siempre se hablaba del Viti, que le vuelvo a decir que ha sido el que más nombre le ha dado. Sí. Pero yo me acordaba porque yo toqué la bandurria. Me enseñó el señor Pedro Cuesta a tocar la bandurria y nos enseñó la marcha de Joaquín Tojo con la letra del piano, la mantilla española, que era la Dama de la Mantilla y alguna más. Ajá. Pero nada más nos enseñó 3. Y yo digo que un señor que se dedicaba a música tiene que tener a la fuerza más, tiene que tener más... Claro. Eso. Entonces yo no he dado con ellas. Porque yo a todo el mundo que le pregunto o no recuerda, o se han muerto... O se ha perdido en el transcurso del tiempo. Claro. Y entonces estas me las dio, creo que lo recordarás tú, a Pepe José Iglesias, perdón, José Nácar Gallego, que vivía en la calle Santana. Este me dijo un día hablando que él tenía una... ¿Qué es esa? La letra Sí, de la que letra que tenemos aquí. Que le había aparecido en una maleta que tenían ellos en casa. Y entonces fue cuando empecé yo a interesarme por ver por qué no se hablaba de estas señores. Hasta que ya un día, hablando con esta señora de Villar Muerto
que a Hortensia, que dice que se ha muerto, después, hace 2 meses hablé yo con ella, y fue la que me dio la dirección tuya y tal, pues contacté con ella y fue la que me dio, y fue cuando empecé yo ya a moverme. Pero yo veía que aquí, nosotros nos movemos, pero yo veo que el ayuntamiento no se mueve mucho. Entonces, yo lo que me temo es que estemos haciendo un trabajo que luego no va a valer para nada. Por la sencilla razón, si sale el ayuntamiento actual, pienso que sí que se puede hacer algo. Pero si, como andan los ayuntamientos, la picadilla que tienen entre todos los partidos políticos, basta que salga, si no sale este ayuntamiento y sale otro, basta que salga otro, van a hacer nada. Porque entonces todos van a pisarse unos a otros. Hombre, esperemos que no, a ver. Esperemos que no. Porque al fin y al cabo esto es una emisora, quiero decir, que es municipal y lo que hace es recopilar datos con lo que estamos haciendo para escribir ese libro. O sea, que es historia de Vitigudino, yo pienso. Es historia, efectivamente. Y yo lo que deseo es que se escriba. Yo ya no lo conoceré. Bueno, por favor, a ver. Yo no lo conoceré porque ya tengo 83 años y yo no voy a... si se escribe o no se escribe el libro, no lo conoceré ya. Pero me gustaría que mis nietos, mis bisnietos, pues tuvieran un libro en casa cada uno. Sí. Decir, mira, esto mi abuelo fue partícipe de este libro. Exacto, sí. Y sería para mí pues una gran satisfacción. Pues no te preocupes porque se hará. Ya, ojalá. De eso ya intentaré ocuparme yo, lógicamente. Porque mira, yo un día le pregunté al alcalde, oye, ¿te dio Maritere esto? Sí, lo tengo allí encima de la mesa. Le digo, pero no habéis hecho nada de dárselo a los profesores de la escuela de música. No, pues no. Es que ya tenían que saberlo porque va a empezar el curso dentro de 3 días y ya de saberlo y ellos empezarán a trabajar sobre las partituras. Ya me preocuparé yo de volvérselo a recordar, no te preocupes. Así que eso Oye, porque es un trabajo minucioso de llamar, contactar con personas para que luego poderlo recopilar y es un trabajo, es mucho trabajo. En fin, seguimos, a ver. Bueno, pues en principio es todo eso. Sí. Ahora vamos a ver si hay suerte, se llega a escribir el libro y todos están contentos. Vamos, ya, como digo, yo ya no lo conoceré. Bueno, seguro que sí, a ver. Ya no. A ver, dime, Joaquín. Yo le digo a Abel que yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Vitigudino tiene mucha historia, pero muchísima, ¿eh? Y de muchos años, muy antigua. Y ahora se va recuperando algo. Ahora se va otra vez y sabemos más cosas que no sabía nadie de Vitigudino. Sí. Entonces tratan de escribirlo y un día el libro saldrá a la luz, un libro nuevo, porque los hay. A ver, los haylos, ¿eh? Libros. ¿Sabes qué pasa, Joaquín? Sí. También que, y tú, Abel, me lo decías el otro día, que la gente sí que escucha la radio y le encanta escuchar estas historias y lo que es la historia viva de Vitigudino, que pues se desconoce por completo la juventud. Y la gente que está incluso fuera contacta con donde se puede escuchar en la página web del Ayuntamiento de Vitigudino, o bien en directo o bien porque se cuelgan los programas. Entonces ahí los pueden escuchar. Entonces ya está, ahí ya está la historia. Bueno, mira, yo María Teresa iba, perdona que interrumpa, yo iba a decir que Vitigudino me parece mentira casi. Yo de aquí se lo quiero recordar al ayuntamiento ahora mismo, para que tomen nota, que personas que hay, que fueron grandes personalidades, en tanto escribir la letra de la música como en obras de teatro, como trabajos manuales, trabajos como se hacían entonces. Hacían los trabajos que eran invidiables, que no tengan el nombre una calle de ellos. Recordad, por ejemplo, el señor Ulpiano Iglesias, un gran carrocero de coches. Se permitía carrozar los coches, aquellos que venían, aquel Citroën, el B14 y el Ford 7, que los carrozaba, hacía la carrocería íntegra de madera él y acristalada. Se apañaba muy bien para colocarlas con correderas, para abrir las ventanas, porque claro, entonces no existía la manilla esta que existe ahora ni la electricidad, el eléctrico para que suba el cristal y baje. Pero él las hacía y las hacía muy bien. A ver, Juan Ignacio, cuenta. Sí. Intervengo para añadir información. Yo conservo en mi casa una fotografía de mi abuelo. Acércate más al micrófono. Una fotografía de mi abuelo con un coche de línea, no ya un coche normal, sino con un coche de línea que además en la parte superior pone Fuentesauco. Me imagino que sería de las líneas antiguas que iban al pueblo de Fuentesauco. Es decir, que carrozaba no solamente coches, sino además incluso coches de línea. Autocares, sí, señor. Sí. Claro. Todo lo que le echaran. Mira, perdona que yo intervenga otra vez. Yo sé que los
los banistas buenos de Vitivino, que fueron muchos, no hubo ninguno de esos buenos que no pasara por la escuela del señor Ulpiano. Todos pasaban por su taller. El señor Alfredo, el padre de Fuertu, ese fue alumno de... El señor que era muy buen carpintero, lo llamaban Alfredo el carpintero, y fue alumno del señor Ulpiano. Y con él muchos más que iremos de aquí. Tú te acordarás también de Che Miguel, que era familia de los que estábamos hablando antes de los peritas. Y era un gran ebanista, hacía cosas preciosas a mano, ¿eh? Y fue un alumno del señor Ulpiano. Y la otra cosa es, ¿por qué pido yo? Y digo que tenía que existir una calle en Vitigudino que llevara el nombre de Ulpiano Iglesias. ¿Por qué? Pues muy fácil. Hay obras que aún las tenemos ahí, las podemos ver. Por ejemplo, el entramado de madera del tejado de la plaza de la verdura que llamamos nosotros, el mercado de abastos, ahora es un multiusos. Pero ese entramado fue él, el director para hacerlo. Primeramente, él era concejal. Y cuando se habló de hacer la plaza del mercado, fíjate que estoy hablando a primeros de 1900, él dice, pues hay que hacer un entramado de madera para que no tenga columnas la plaza, para que la plaza quede exenta sin columna ninguna. Y presentó un dibujo, que es lo mismo que está hecho hoy allí, y alguien de los que estaba, el alcalde que había entonces, no vamos a decir su nombre, dice, Ulpiano va a saber de esto se caerá. Esto sí que viene un ingeniero y darnos un ingeniero, aquello retrasó mucho tiempo para hacer la plaza, y cuando le encargaron a un ingeniero trajo el dibujo y era exactito al que había hecho el señor Ulpiano. Entonces cuando se hizo la plaza encargaron a él que fuera el director, el que dirigiera la obra de arriba del entramado que hay de pendolones y vigas que hay puestas. Hay que verlo, es una procesa, eso hay que verlo, y los años que lleva más de 100 años ahí colocado. Pues no, y hay que verlo. He oído el otro día que iban a arreglar el entramado de Viguería porque estaba con carcoma o algo así. De tantos años tiene que haber sufrido, ¿no? Claro. Que iban a arreglarlo, que están en proyecto de arreglarlo el ayuntamiento. Eso es bonito, es bien. Pero bueno, sabemos que ahí se puede admirar, se puede ver la mano de aquel señor. Está ahí. Aún lo tenemos en estos días. Pues yo vuelvo a decir desde aquí al ayuntamiento lo emplazo para que una calle lleve el nombre del señor Ulpiano Iglesias. En Vitivino, qué mínimo. A ver, que me hable su nieto, Ulpiano Iglesias, que fue concejal, no sabía yo que había sido concejal del ayuntamiento. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí el haberme invitado. Para mí siempre ha sido un orgullo ser nieto de mi abuelo. Mi madre estaba también muy orgullosa de mi abuelo, me contaba muchas anécdotas de él. Sé que él hizo muchas cosas, ahora después espero que salgan algunas de ellas. Pero quiero referirme al tema de lo de los carrozados de los vehículos. Es una anécdota para conocer un poco el carácter de mi abuelo. Parece ser, no sé en qué año sería, pero pasaron por aquí, por Vitigudino, un matrimonio francés. Y le encargaron a mi abuelo hacer un vehículo parecido a lo que sería hoy una roulotte. Y bueno, pues mi abuelo, que se ve que era muy echado para adelante, pues lo hizo y funcionaba perfectamente. Y cuando ya lo terminó y le hizo la entrega, este matrimonio francés le pidió a mi abuelo que dejara a sus hijas, mi madre Ricarda y mi tía Clementina, que eran pequeñas, que le dieran una vuelta para probar la roulotte por los alrededores de Vitigudino. Y bueno, a mi abuelo no le pareció adecuado y le dijo no, prefiero que no. La prueban, pero no se lleven a mis hijas. Total, que este matrimonio francés debe de estar aún probando la roulotte porque se fue con la roulotte y no apareció por Vitigudino. Ay, madre. Y por supuesto no le pagó a mi abuelo absolutamente nada. Mi abuela, Teresa, que era la que estaba casada con mi abuelo Ulpiano, claro, naturalmente, pues cogió un enfado de categoría. Y mi abuelo le decía constantemente, pero Teresa, vamos a ver, si lo más importante es que nos ha llevado a nuestras hijas. Lo otro no lo ha pagado, pues ya está, pues que lo disfrute. ¡Qué bueno! O sea, era un hombre con un carácter muy especial. Sí, Sí. Con un carácter muy abierto, por lo visto era... Yo le conocí algo. A ver, le conocería también como yo. Yo le conocí... Muy poco, le conocí algo, muy poco. pero muy poco. Pero le conocí representar todavía alguna obra en el teatro, en el Cine España. Después otra anécdota también para conocer un poco el carácter suyo. Insisto que yo a él no lo llegué a conocer, ¿eh? Todo esto son
cosas que me ha transmitido mi madre. Él, espero que también ahora después se comente, entre otras aficiones, se dedicaba también a dibujar y a pintar. Y de hecho, en el templo de aquí de Vitigudino se conserva una obra suya. Hay un cuadro de las ánimas que está justo detrás de la pila bautismal, que además se puede ver en la parte inferior, firmado por Ulpiano Iglesias en el año 1929. Sí. Y entonces, él, que dibujaba bastante bien, se dedicaba en sus ratos libres, no sé si tendría muchos o pocos, antiguamente detrás del edificio del ayuntamiento había una cárcel, Sí. y se ve pues, que había alguien encarcelado. Y se dedicaba a darles clase de dibujo. O sea, en los ratos libres se iba y a los que estaban allí encarcelados pues les daba clases pues, básicas para dibujar, para aprender a dibujar. Y, por supuesto, pues todo lo que hemos estado comentando antes, del cuadro de música, la zarzuela, que él la vivía pues muchísimo, etcétera. Bueno, no quiero seguir hablando porque... No, él vivía hacer muy bien y tú debes de... Digo que me gustaría que siguiese hablando porque la historia de Ulpiano Iglesias es muy importante, ¿no? Voy a dar otro detalle más que también yo creo que sigue siendo importante para Vitigudino, y es que el anda en el que se traslada a la Virgen del Socorro todos los años desde la ermita a la parroquia y de la parroquia a la ermita, esa anda también la construyó mi abuelo, Ulpiano. Ajá. O sea, las andas de la Virgen las andas de la Virgen también las construyó mi abuelo. Las originales que están Las ahora. originales, las que están ahora. Mira. Era muy amante de la Virgen del Socorro. Yo, siendo muy pequeño, yo lo vi muchísimas veces. Las puertas estas que hay ahora puestas en la ermita, no. Las otras anteriores, de cuando se hizo la torre, fue él el constructor de aquellas puertas. Y eran unas puertas preciosas. Estaban acristaladas, tenían 2 ventanas por donde se podía rezar a la Virgen, se podía ir a la Virgen. Eran muy bonitas. Y todos los años, cuando bajaba la Virgen para la ermita, yo veía al señor Ulpiano con un bote grande de pintura que iba y pintaba las puertas. Las lijaba bien lijadas, las volvía a pintar y duraron muchísimos años. Mira, han durado hasta hace muy poco. Estas nuevas que hay, hace muy pocos años que están puestas. Bueno, poco, llevamos 10 años o 20 años, pues es muy poco, es un lazo en la vida, ¿no? Eso es muy poco. Pues duraron hasta entonces, hasta que desapareció el Ulpiano y no las volvía a pintar nadie. Entonces el viento, el sol, las estropeó y hubo que hacer unas nuevas. Pero si hubiera vivido él, bien seguro que no se había dejado estropear. Hubieran sido eternas, para siempre, porque yo lo recuerdo como si fuera siendo yo muy niño. Yo vivía allí, al pie de la ermita del Socorro, allí me crié, claro, lo sabe todo el mundo. Y recuerdo como lo viera ahora, que aquí que bajaba la Virgen al día siguiente o al siguiente, ya estaba el Ulpiano allí con su bote de pintura, con su lija, preparado para limpiar bien las puertas, dejar bien limpias y volverlas a pintar. Y las ventanas, las 2 ventanas también. El enrejado que tienen las ventanas son las que, es el que le colocó él, porque es el antiguo. La ventana, la madera ya no, pero el resto sí. Qué bonito tener recuerdos, además hay que están ahí, ¿no? Que se pueden ¿Que están ahí? ver. Las andas de la Virgen, jamás pensé yo que podían tener tantos años. Sí, sí. Bueno, creo que están reformadas, Sí, hombre, Sí, me bueno, imagino pero algún muy reto que poco, tendrán. No sé si mucho o poco, pero creo Muy que poco, están muy reformadas poco. algo porque estaban también... O sea, de tantos años, lógicamente, la madera se tiene que cuántos estropear. años? Muy estamos deteriorada. Estaba llena de que le habían clavado puntas, le habían hecho cosas para poner ramos de flores, poner cosas y claro, pues estaban... Y no se le hizo más que limpiarlas, repintarlas y colocarle algunos de esos que tenía un relieve muy bonito y iba pegado, todo alrededor, y está pegado, y algunos de esos relieves pues fueron colocarlos en su sitio, colocarlos más adelante o más atrás, pero poco, porque yo te digo quién la reformó. Pepe Nácar, su hermano y Fortu, y como el ayudante con ellos estaba yo, servidor, así que sé bien cómo se reformaron y que las andas son exactamente las mismas que había construido el señor Ulpiano, y que están impecables, que tienen una madera que, bueno, no sé. Hombre, Si han existido un siglo, pues otros pocos más. ¿De cuántos años estamos hablando que Yo son lo he esas conocido andas? toda la vida y tengo 85 años, 83 años, o sea que ponle 100 años. Sí, es lo que digo yo. O alguno Un más, siglo, porque estamos o alguno hablando de más. su abuelo. Sí. O sea que tenía un taller hacia carros, ¿dónde estaba ubicado, hemos dicho? Sí, en la calle se llama Vidal González. ¿Dónde está el ayuntamiento? Sí, Ahí un poco estaba antes el de taller. llegar a la Riguerita, Sí. la última manzana en la parte de la izquierda, ahí estaba ubicado el taller. Y O él sea, vivía
en la calle Sol, la calle perpendicular, entre la calle Santana y la calle... esa calle pequeñita que hay. Efectivamente. Pues en la casa central, que aún se conserva, tal y como estaba en su momento, creo que es el número 5, si mal no recuerdo. De la calle Sol, allí vivían ellos. Ajá, y se mantiene la casa. Posiblemente el taller que dices estaba donde tuvo el taller después Julio Herrero. No, sí, bueno, sí puede ser, sí. Sí puede ser ahí. Pero aquello había sido un teatro, porque eso lo vi yo. Fue un teatro, precisamente por eso también yo digo que pudo ser ahí, porque fue teatro. Y era el único local que había así, con aforo suficiente para teatro. Y pudo ser ahí. Sí, más abajo había otro local, que después lo compraron los de Ramón de la Cruz, un local muy grande, que también se representaron obras de teatro allí. Me parece que, ¿cómo le llamaban? Entonces no te puedo decir, pero allí se representaron cosas. Entonces había una asociación del pueblo, y en el invierno, cuando pues el que se sentía un poco artista o un poco poeta, pues allí participaba las noches, los sábados de las noches de invierno. Y es un poquito más abajo, pasando donde estaba Teléfonos, a la izquierda, sí, allí, que fue de Ramón de la Cruz después. Allí fue un local muy grande, muy amplio, y pudo ser que fuera allí, a la izquierda, sí. Porque además era de Francaira. Mi madre, cuando pasábamos por allí, me decía, aquí estaba el taller. Sí. Y Juan Ignacio, ¿tú no conociste a tu abuelo? No, él falleció relativamente joven. Yo creo que tenía 50 y pocos años cuando falleció. Qué joven, es verdad. Sí, tuvo un cáncer y falleció. Entonces era cuando fallecía la gente, porque era muy raro que un señor llegara a los 70 años. Sí. En aquellas épocas. Fallecía ¿sí? joven, ¿no? Sí. Efectivamente. Pero trabajaban mucho. Yo tengo un recuerdo de Urbiano. Hacían el Porvenir fiestas para los niños, en el Porvenir, que estaba ubicado donde hizo luego mi suegro el almacén de ultramarinos. Y me acuerdo que había un sorteo por carnavales de juguetes o libros, no sé qué era. Total, que estábamos todos en fila y nos iba dando un número a cada uno. Y entonces al llegar a mí, no sé qué pasó, que me saltó. Y no me dio. Y entonces yo le pedí que no me daba a mí, me lo dio. Y entonces al que me había saltado a mí, al que estaba delante de mí, le tocó aquel redoble, que no sé, ya no sé, me acuerdo qué cosa hacía. Pero yo me acuerdo que había que hacer ese socio del Porvenir. Y hacía allí muchos festejos, muchos. Muchos. El Porvenir, pues, era el teatro del pueblo, el popular, el trato popular. El teatro popular estaba allí trabajaba por muchísima gente, Vitigudino, y él estaba allí, de los directores, hubo bastantes más, porque les hubo compañeros suyos muy buenos, pero muy buenos, pero él era el principal. Se puede decir, la cabeza visible de aquello era él. Por hacer el seguimiento profesional, sí. También comentar que él aprendió el oficio, pues lógicamente en casa de su padre, el señor Rogelio Iglesias, que tenía taller donde está ubicado actualmente el edificio de Telefónica, la torre grande de Vitigudino que se ve cuando uno se acerca, casi se ve antes que el campanario. Y bueno, pues se dedicaba ya a hacer carros, etcétera, y ahí me imagino que aprendería el oficio mi abuelo. Mi bisabuelo, Rogelio Iglesias, tuvo 4 hijos. El mayor de ellos era mi abuelo Ulpiano. Y los otros 3 lo comento a título de anécdota porque también alguno de ellos pues no deja de ser también un cierto personaje de Vitigudino. El mayor era mi abuelo Ulpiano, el segundo era mi tío Jesús Iglesias. ¿El piloto? No. La tercera fue mi tía Clementina, que era hermana de la Caridad. Salió de aquí de Vitigudino con 16 o 17 años e inmediatamente la enviaron a Filipinas y se pasó toda la vida en Filipinas, falleció en Filipinas como monja de la Caridad, fue directora del colegio de Cebú y allí está enterrada. Yo a ella la llegué a conocer una vez que vino a Madrid. Y después el más pequeño era Emilio Iglesias, que era el piloto, era coronel de aviación y bueno, fue además mi padrino, con lo cual yo tengo una relación, a él sí que lo conocí y tenía una relación muy especial con él. Todos estos eran hermanos de mi abuelo Ulpiano. Pero ¿cómo pudieron salir pilotos de aviación? ¿Cómo? Pues vamos a ver. Es una carrera, necesitas estudios. La historia que yo conozco de mi tío es la siguiente. Él salió de aquí, se fue, me imagino que iría a la mili. Él entró en artillería
Y en aquel momento sería por los años, entre el año 10, año 20, por ahí aproximadamente, pidieron voluntarios porque se estaba formando el cuerpo de aviación, eran los primeros aviones que... Y él, pues, se dio voluntario para ser piloto. Entonces, pues ya entraría allí por la Academia de Aviación y aprendió el oficio de... Fíjate, estamos hablando del año 1000... Él yo creo que entraría en el cuerpo de aviación en el año 20 y poco. 1920. Sí. O sea que ya estaría, pero tuvo que estar antes también, 1910, ¿no? 20... Yo creo que participó por algunas cosas. A mí me han llegado algunas condecoraciones suyas, porque él no tuvo ningún hijo. Y como yo era el ahijado, pues cosas que me llegaron a mí, ¿no? Y entonces yo en mi casa conservo algunas medallas de las campañas de África. Por lo tanto, pues ya en aquella época estuvo por ahí. Sí. ¿Pero falleció en acto de servicio o no? No, fallecía mayor. Vale. Yo tengo una idea, creo recordar que tuvo ya cuando era piloto alguna gesta, algo así importante que hizo de algunas, no sé, algo que hizo famoso. Mi tío la verdad es que no me hablaba mucho de la época, al menos de la guerra civil. Sí que hubo una cosa que me la repetía muchas veces machaconamente, y es que cuando salían, él estaba en unidades de bombardeo, al principio eran cazas, pero después bombardeo, y decía que él disfrutaba fundamentalmente cuando había que bombardear con pan a zonas. Con pan. Más que con sí, porque tiraban alimentos. Sí, porque había veces que tiraban alimentos en algunos sitios que estaban sitiados o lo que fuera de esto. Dice que entonces cuando más disfrutaban, más que cuando tenían que hacer otras cosas. Claro, participó en la Guerra Civil Española. Sí. Y él terminó, su último destino fue como jefe, porque en aquel momento funcionaban así las cosas, como jefe del aeropuerto de Valencia. El aeropuerto de Manises, pues el último jefe militar que tuvo el aeropuerto de Valencia fue mi tío. Después ya se jubiló y ya terminó su carrera militar como coronel. Fíjate, un coronel hemos tenido aquí, en aquella época estamos hablando, o sea, gente ilustres de Vitigudino que no teníamos reseña para nada, yo me acabo de enterar ahora mismo. Sí. De hecho, yo creo, al menos me lo conté, yo no sé si existe aún o no, pero en los regalos o en las cosas que se dejaban para la Virgen del Socorro, creo que algo de mi tío me comentó en su día que había dejado, no sé si algún bastón, alguna cosa, algo de suyo, vamos. Sí, se dejaba... Le tenía una devoción enorme a la Virgen del Socorro. Sí, a la Virgen del Socorro. Sí. Fíjate, pues habría que mirar, Joaquín, tú que estás puesto un poco en lo de la Virgen. Pues mira, yo de lo que sí sabía, tengo una opción de que algo regaló el coronel Iglesias, sí. Pero el bastón era el general Redondo. Bueno, es verdad, además el bastón no podría ser porque era coronel. Ya, era coronel. Sería otra. Aquel era el general Redondo, bastón, pero sí que algo había regalado, sí. Y yo recuerdo de verle algo con la insignia de aviación a la Virgen. Lo que tiene que no le tuvo mucho tiempo, por lo que pasa. Cuando la mano siempre que hemos hablado mucho de la Virgen del Socorro el otro día, y nos queda muchísimo que hablar de ello aún, muchísimo, porque hay muchas cosas que están ahí. Se perdieron muchos manuscritos, muchos. Ahí, que había muchísimos. Existía una sacristía, que a ver se acordará, estaba forrada de madera, tenía unos armarios grandes, allí había libros y había cuadernos, manuscritos que, claro, yo no podía leerlos porque, claro... Bueno, seguimos hablando más cosas, porque creo que eran entusiastas, tu abuelo ¿que era de teatro? Sí, ¿qué? Sí, yo lo que conozco a través de mi madre fundamentalmente era por la puesta en marcha del cuadro musical para la zarzuela. Estoy en la radio. Zarzuela. No sé si porque a lo mejor participó ahí más mi madre, más que en la parte del teatro, pero sí, era organizador del cuadro musical. O sea que aquí había había teatro y zarzuela, pero de componentes de aquí de Vitigudino. Efectivamente, sí. Oye, tendríamos que indagar a ver quiénes eran los que participaban o quiénes componían la zarzuela y el teatro. Sería interesante. Tú, por parte de mi familia sí que sé pues eso, que participaban mi propio abuelo, que cantaba de vez en cuando, aunque mi madre siempre decía que no cantaba muy bien precisamente. Participaba mi tía Clementina. Mi abuelo Ulpiano tuvo 4 hijos. Mi tío Jesús, que era el mayor, la segunda, que era mi tía Clementina, la tercera, que era mi madre, Ricarda Iglesias, y el más pequeño, que era mi tío Manolo Iglesias. Entonces, prácticamente todos participaban en el cuadro musical cantando.
unos en los papeles más dramáticos y otros en los papeles... O sea, que entre ellos lo componían y ya está, Sí, ¿no? sí, pero aparte participaba mucha más gente de aquí, de Vitigudino, aparte de ellos. Sí, existía un cuadro artístico que llamaban. Efectivamente. El director era el señor Ulpiano. Efectivamente, y era muchísima gente, mucho. ¿Pero de dónde le venían los conocimientos de música o de interpretación? Bueno, pues eso es un gran interrogante que tengo porque ni sé de dónde le vinieron los conocimientos de música, ni sé de dónde le vinieron los conocimientos de pintura, porque para pintar un cuadro, más allá o más o menos calidad que tenga, alguien le debería de formar. Claro, Uno no pinta un cuadro al y más óleo. en aquella época, Y más en aquella ni época. televisión ni nada de nada podía haber. Sinceramente no tengo la menor idea de cómo le pudo venir toda esa formación. No tengo. La de hacer carros sí, porque venía a través de su padre. De su padre, sí. Pero Pero que era un oficio que estaba, pues que se necesitaba, ¿no? Pero lo otro que era como un hobby, Sí, la sí. pintura, la ópera, el teatro. Es más, también dirigió, al menos durante un cierto tiempo, una banda de música aquí, porque yo tengo una foto en la plaza de Vitigudino, Sí. viendo una banda de música y mi abuelo dirigiendo por delante la banda de música. O sea que Oye, esa nos gustaría tenerla, ¿eh? Sí, Pues primeramente una- fue el señor una Jorge, fotocopia. le llamaba la banda de Jorge. Y después, cuando el señor Jorge fue mayor, que ya el señor Ulpiano se hizo cargo de ella, hasta principios de la guerra. Cuando con la guerra civil se acabó la banda. Juan Ignacio, ¿sería posible tener esa foto para hacer una fotocopia? yo trataré de rescatar todas las Sí, fotografías a que ver si es tengo por posible. allí y os las enviaré. Sí, porque para tenerlas plasmadas luego en el libro o tener una pequeña exposición cuando hagamos... haremos una exposición de personas ilustres de Vitigudino y yo creo que se merece la pena tenerlas. Un poco lo que es la foto y luego el historial de ellos, ¿no? Sería interesante poder hacer. Yo quiero explicar algo. Aquí habla su nieto de los carros. No hacía casi carros, lo que hacía era coches de caballos. Trabajaba de aquellos coches tan equilibrados, que eran aquel que llevaba un caballo solo, que llevaba solo 2 ruedas. Yo conocí 2 en Pozos de Hinojo, hechos por él, con las ruedas muy finitas, muy delgadas, eran una maravilla, ligerísimos, y aquellos era para 2 personas y un caballo solo. Y yo los conocí a Emilio Cuadrado, que todo el mundo lo conoció de aquí de Vitigudino, que vivía en Pozos, que eran Pozos que como se llamaba la casa grande de Pozos, decían, el Cuadrado. Ese tenía uno que se lo había fabricado el señor Ulpiano, que los asientos iban tan equilibrados que el caballo no cargaba con el peso, ni tampoco se iba para atrás. Estaba tan equilibrado sobre las ruedas, sobre las 2 ruedas, y yo lo sentía muchas veces, yo que vi en el Socorro pasar con el caballo del cine, que iba con su esposa del cine, que habían bajado al cine a Vitigudino, que ya existía el Cine España, ¿no? Y iban para allá y le llevaban unas campanillas con el que iba con el caballo a ese galope lento que corren los caballos con aquello, iba, y así llegaba hasta Pozos, en poco tiempo. Qué bonito. Y luego le conocí otro que era de 4 ruedas, y de allí tiraban 2 caballos, iban apareados, y aquel ya llevaba 6 asientos, y aquel se tapaba, llevaba una capota que él se tapaba, se cerraba, y lo había construido el señor Ulpiano Iglesias, y creo que por ahí que construyó muchísimos. No se ha llegado a conservar ningún coche de aquellos. Ahora no sé más, el de Emilio Cuadrado no sé qué pasaría después, porque lo tuvo muchos años y muy conservado, ¿eh? Y tampoco hay fotografías de Yo no, esos, no tengo. tampoco, para poderlos tener por lo menos una imagen. No lo sé más, yo no sé qué sería de él, no sé lo que pasaría, pero Ahí después donde la farmacia de Juanito Delgado, yo me acuerdo de ver un tipo de esos carros, pero que ya estaba deshecho. Y posiblemente hoy ya no exista, porque la habrán quitado allí, y posiblemente ese fuera de tu abuelo. llegara del señor Ulpiano. Sí, él lo que trabajaba. Carrozaba coches de motor después, pero él comenzó haciendo, como su padre, los coches de caballos, que llamaban. Entonces, una de las fotos que esa sí que la tengo y la enviaré será la del coche este de línea, del autobús este. Ajá. Que esa sí que la tengo y esa la puedo enviar. Ah, pues Esa de estupendo. la carrocería. tal como O sea, está que hacía la carrocería de Sí, los sí, coches la de carrocería. línea. Increíble, ¿no? Sí, sí, Ay, ahora decimos, fíjate qué maravillas hace, pero es que antes con muy poquitos medios lo que podían hacer, y gente como tu abuelo en este caso, bueno, y tu bisabuelo, ¿no? Rogelio Iglesias. Exacto. Sí, yo ya de mi bisabuelo Rogelio, pues lógicamente ya tengo ya Claro. poca información. Sé únicamente dónde estaba ubicado. Sé que era un hombre con un temperamento, al igual que mi abuelo, con un temperamento muy alegre, o sea, una persona muy, muy cercana.
Yo creo que toda la familia en general de los Iglesias eran así, ¿eh? Y gente también muy dada, o sea, muy donada, muy... Sí. ¿Económicamente estaban bien? Porque no, económicamente estaban fatal. De hecho, mi abuelo Ulpiano, que tenía el taller, y bueno, pues yo no sé si como lo de los franceses que contaba antes, habría muchos que le pagaban o que le impagaban, pero lo cierto es que me imagino que irían justos. Y un poco para compensar el presupuesto abrieron también una casa de comidas, que era la de La Llave. La Llave era. La calle Santiago Fuentes, pues ahí estaba una casa de comidas que la llevaba mi abuela. Mi abuela pues era la que se encargaba de hacer la comida, mi madre también trabajaba allí, sirviendo, etcétera. Y bueno, me imagino que sería para compensar el presupuesto al final. Claro, todo lo que es... Ahí en La Llave yo me acuerdo de la primera jarra de vino que tomamos los amigos. Concretamente, yo me acuerdo que fue allí en La Llave. Ah, sí. Sí. A mí me han hablado mucho de esa casa de comidas, La Llave. Sacaban unas jarras de vino, que entonces el vino era de uva, no es como ahora que sabéis de qué será, y no te hace daño. Tenías que beber mucho para que te hiciera daño. Y yo me acuerdo de ir allí los amigos, Monchi, Lalo, todo eso, y beber allí pues una jarrita de vino, que a lo mejor yo no sé lo que costaría entonces, a lo mejor una peseta, no tengo ni idea. Pero yo me acuerdo de allí tomar el primer chato de vino. Yo recuerdo haber también yo de tomar mi primer chato de vino allí, que llamábamos chazos. Un vasito que nos ponía pequeño, con abajo era muy gordo, muy grueso, de cristal muy grueso. Y nos lo cobraba a 20 céntimos. Después a real, a 25 céntimos. Pero los primeros eran a 20 céntimos. Yo recuerdo a 20 céntimos el chacito de vino, y los primeros procesos cuando teníamos 15 años. 14 o 15 años. 15 años llevas a tomar chatos de vino. Y tenían una perrita, su madre. Sí, Gilda, una me parece que se llamaba. Barbas. Sí. O Barbas. A mí me sonaba Gilda, porque se había regalado a mi tío Emilio precisamente, desde Canarias, que estaba en aquel momento de piloto allí, se lo habían enviado aquí. La Gilda, bueno, era una Fosterriel. Una Fosterriel, le tenía una perrita y le tenía quitado un cristal abajo a la puerta, porque era cristalada, una puerta que se veía desde la calle, se veía todo el bar, te acordarás, y abajo un cristal se lo tenía quitado. Y los muchachos que me iban a dar guerra, salía la perrita por allí, salía la Gilda. Y los muchachos corrían. Eso parece que lo estoy viendo. Otra anécdota que me comentaban de allí, de La Llave, claro, lógicamente el día que más se llenaba pues era los martes, el día de mercado. El día de mercado. Y entonces tenían unas jarras de barro que estaban adjudicadas a las personas concretas que iban a comer allí, que eran no solamente de Vitigudino, sino de todos los alrededores que venían aquí el día del mercado. Y cada uno tenía su jarra ya específica allí que la cogía y que servían. Sí, eso me contaba mi madre. O sea, que la gente iba a comer luego allí. Sí, claro, era una casa de comidas. O sí. Mi abuela Teresa, la mujer de mi abuelo Ulpiano, era muy buena cocinera. Yo a mi abuela sí que la llegué a conocer. Y era muy buena cocinera. Mi madre también, que lo heredó en parte de ella, pero vamos, se ve que hacía buenas comidas. Qué bien. Qué bueno es poder acordarte de los abuelos, ¿no? Tener esa... Mucho. Qué bueno. Además, yo tuve la gracia de no conocer a ningún abuelo. Qué pena. A las abuelas sí, tengo una ligera idea de las dos abuelas, pero a los abuelos... Es raro porque normalmente, como decía Isabel, la gente fallecía antes. Sí, fallecía 70 años ya era una edad ya... considerable, me imagino, ¿no? Por el trabajo y todo lo demás que lleva. Juan Ignacio, cuéntame más cosas, sobre todo del teatro, porque tú me contas, y Zarzuela. ¿Tú te acuerdas de verlos actuar? Nunca. ¿No? Yo eso ya no lo he conocido porque, entre otras cosas, mi abuelo había fallecido antes. Tienes razón, todo es memoria de relato. Sí, te han contado. Hay otra anécdota que también mi madre me la contaba muchas veces. Se ve que, bueno, pues tanto mi madre como mi tía, como mi tío, pues les gustaba, pero llegó un momento determinado que también estaban ya saturados de tanta zarzuela y tantas horas. Y se ve que una vez se le plantaron ya a mi abuelo y le dijeron que ya bastaba de zarzuelas porque se pasaban toda la vida organizando zarzuelas. Claro. Y lo digo para ver lo importante que era para él el tema de la zarzuela. Pues se ve que el hombre acabó como muy compungido porque para él era prácticamente su vida el poder hacer aquello.
Y lo vieron tan triste, que al final todos los hermanos dijeron, oye, esto a nuestro padre no le podemos hacer esto. Total, que volvieron otra vez y siguieron otra vez con la música. No tenemos nada, ninguna partitura, nada de la zarzuela, ni de los teatros que hiciesen, porque lo escribían ellos. Pero complicado la zarzuela. Me llama la atención. La zarzuela es compleja porque es una combinación de teatro más música. Y montarlo es difícil, ¿eh? Yo creo que ahí había un gran mérito, que es el del señor El Tojo, que también mi madre siempre hacía referencia a este hombre porque parece ser que era... Pero El Tojo, ¿qué tenía que ver con vuestra familia? Nada, ¿no? Nada, que yo sepa. Conocidos, amigos y se acabó, nada, ¿no? O sea, se unían El Tojo y tu padre, tu abuelo, Urpiano, y ellos hacían entre los dos... Sí. Me imagino que seleccionarían la zarzuela que querían representar, empezarían a ver el libreto, leer las partituras de música y la irían montando. Claro, es increíble cómo se puede, porque una zarzuela y para la música y todo, ¿cómo podían ellos poderla poner en escena? Ni ensayar siquiera. Pues ahí yo creo que el gran mérito fue del Tojo, que debería tener una paciencia enorme, porque además eran personas que no tenían formación musical, no sabían leer tampoco una partitura. Y tenía que ser a base de coger el piano y repetir una y otra vez hasta que fueran saliendo todas las voces. O sea, eso... Qué lástima que no haya fotografías o algo que nos diga esto es así, ¿no? Es que entonces las fotografías pues no existían muchas. Brillaban por su ausencia. Claro. Todas las fotografías Lo que tenemos, era muy escasa. Son los escritos que hemos podido conseguir de La Mantilla Española, que la letra, que Abel no está muy convencido de que esta tiene que ser más larga, porque no tiene que ser coinciden. más larga, la fuerza tiene que ser más larga. Sí, porque hay algunas estrofas, las primeras siempre no coinciden. La música yo la tocaba con la bandurria. Sí. Y era muy larga. Aquí tenemos muy embargo, poquita ahí estrofa. está reducida a nada. Sí. El que me la ha proporcionado esto no me la ha querido dar entera. Hombre, no o tampoco lo sabía él. Claro, exacto, sí. Yo conozco que vive de quien la representó, la cantó en el teatro, y verás una anécdota que vive. Manuel... Sí, Manuel es el que nos ha facilitado esto. El que llamamos La Maravilla. Y decía el señor Ulpiano, dice, tiene una voz preciosa el muchacho, una voz incalculable, pero indominable. Es indominable. Y él presume mucho de que cantó la zarzuela y que cantó, que claro, le preparaba el Tojo y el señor Ulpiano le preparaba las canciones, y que actuó en El Porvenir siendo chaval. Hoy tiene 90 y tantos años, 90 y muchos. Y todavía está, debe verlo, ir a tomar café, ir a ver los toros a un bar. Casi más joven que yo. Y sin embargo aquí no quiere venir, porque dice que no, que con el ayuntamiento tuvo sus problemas. Cosas, pero es que no tiene que ver una cosa con yo le he oído cantar a él. Un señor de 90 años, no le vas a decir tú que venga si no quiere. Porque... Exacto. No, tendrá más, tendrá 90 y por lo menos. 90, 90 y tantos. Sí, no, 90 y mucho. Oye, llevarlo, digo, pues es que dice que no... No. Él a mí me ha dicho particularmente que no viene aquí. Ya. No porque no venga la emisora. No, la radio no sea la emisora, sino porque... ¿Algún problema con el ayuntamiento? Es una pena que se pierda toda esa historia tan bonita. Pero bueno, porque mira que hemos tenido aquí gente, telefonistas, bueno, de todo, lo que hemos podido recopilar de gente que ha trabajado y hace años en algunos trabajos que ya no existen. Telefonista que hemos tenido, bueno, de todo lo que hemos podido. Y ahora, por ejemplo, pues poder tener la historia de Urpiano Iglesias, ¿no? Y la letra del Tojo, de la música que tenemos de La Mantilla Española, que era otro título que decías tú, ¿no, Abel? La Mantilla Española era, ¿cómo se llamaba? La Dama de la Mantilla. La Dama de la Mantilla. Bueno, vamos a seguir contando más cosas, ¿no? Bueno, una vez que tu abuelo fallece, en edad temprana, tu madre se casa y ya nacéis vosotros, ¿no? Sí, efectivamente, ellos se trasladaron, mi padre era militar y entonces estaba destinado en Valencia. Sí. Y bueno, pues ya se fueron a vivir allí. ¿Pero cómo conoció a tu madre? ¿Era de aquí también? Pues yo creo que sí, era mi padre era de Villarmuerto. Ajá, Villarmuerto. Entonces, pues vendría a Vitigudino, pues me imagino que a las fiestas o lo que fuera. Y aquí fue donde conocí a mi madre. Y se casaron en el año 53, en 1953. Y directamente, nada más casarse, vendieron todo lo que teníamos en Vitigudino, tanto la casa como el taller. Por lo tanto, a mí en Vitigudino ya físicamente no me queda nada.
En propiedad, si te quedan, pero no en propiedad. En propiedad nada, efectivamente. Me quedan todos los recuerdos, un montón de cosas, pero no en propiedad. Y ya después se trasladaron inmediatamente a Valencia. Yo ya nací en Valencia y toda la vida he vivido en Valencia. Qué bueno. O sea que, ¿y venir a Vitigudino cómo es? Nosotros, como por parte de mi padre, mis abuelos tienen la casa de Villarmuerto, la conservamos aún, la casa, mis abuelos ya han fallecido, mis padres también han fallecido, entonces conservamos aún la casa y solemos trasladarnos aquí todos los años pues una semanita para disfrutar del clima, a veces, de la tierra, porque también puede llegar aquí a 40 grados, pero vamos, la mayor parte de las veces no, y así disfrutamos del clima, de la compañía, no sé, del ambiente, de todo. Y sobre todo lo que para mí es más importante, esto también se lo hemos transmitido a nuestros hijos, de tal manera pues que prácticamente la mayor parte de mis hijos pues también vienen por aquí y les encanta estar en Vitigudino, estar en Villarmuerto, estar aquí en Salamanca, ¿eh? Aunque ellos han nacido ya todos en Valencia, son valencianos, pero siguen teniendo una vinculación con esta tierra, ¿eh? Igual que la tengo yo. Yo no he nacido aquí, pero yo sigo teniendo... Para mí Salamanca es mi segunda casa, o sea, Vitigudino es mi segunda casa. Entonces, es una vinculación afectiva, ¿no? Yo pienso que es muy importante. Y que se puede disfrutar de esta tierra, porque no es lo mismo. Yo conozco también algo del clima de Valencia. Yo he estado muchísimo por Javia, lo conozco bien. Y allí pues me pasaba un par de meses en Javia. Procuraba no ir por ahora, no ir iba o bien en septiembre o bien en mayo. Era mejor septiembre que mayo. Septiembre y octubre incluso se pasaba bien. Pero allí te pasa lo siguiente, ¿verdad? Allí vas sudando porque el calor es pegajoso, el calor es húmedo, y te metes en la ducha y sales sudando muchísimo más. Aquí no, aquí 40 grados, a la sombra de cualquier edificio paras y refrescas de una forma. Allí no, allí sudabas cada vez más. El calor es húmedo, es pegajoso, es malo. El problema no es solamente durante el día, sino la noche. La noche era terrible, claro. Fui una vez en el mes de julio y dije, si esta salgo y no muero, ya no vuelvo más. Yo es lo que iba a decir, que yo estuve, bueno, como te dije antes, yo tengo a mi hermana en Valencia, viví en la calle Tobeñas, al lado de donde estaba la cárcel de hombres, al ladito, a 50 metros viví. Y la primera vez que fui yo, pues fui a buscar a mi hermana y a mis sobrinas, porque mi cuñado no podía venir. Y eso es lo que te voy a decir. Aquella noche yo me acosté en el suelo, en los baldosines. Pero el primer 10 minutos, un cuarto de hora estaba bien. Pero luego es que el suelo yo creo que tenía lumbre. ¿Sí? Porque yo sudaba en el suelo tanto más que eso. Y pasé una noche fatal. Voy a comentar una anécdota hablando de Valencia, y como hemos comenzado el programa hablando de personalidades de Vitigudino y se ha hecho referencia a Santiago Martín, yo a Santiago Martín el Viti lo conocí en mi casa, en la mía, porque cuando hizo la primera novillada en Valencia, lógicamente pues él conocía a los que conocía de Vitigudino, que vivían allí. Y entonces pasó por mi casa, ya no me acuerdo si estuvo comiendo o estuvo simplemente visitando, eso ya no recuerdo porque yo era muy pequeño. Y estuvo allí en mi casa de Valencia, Santiago. Fíjate, o sea que tenéis conexión. Sí, claro. Después mi tío Emilio, el piloto, él tenía, vamos, una conexión muy directa con Santiago. De hecho, yo he conocido a Santiago Martín, he ido a su finca, he estado en alguna capea. ¿Por qué? Pues porque había una cierta relación familiar. Sí. Ayer mismo, precisamente, vi a su hermana en la iglesia y le estuve presentando a mi nieto, porque yo tengo también un nieto. Sí. Que ya también le he hecho tocar el anda para que diga que este es el anda de tu tatarabuelo. Qué bueno. ¿Ves? Dices que no tenéis posesiones. No tenéis posesiones Vitigudino, pero tenéis las andas de la Virgen, que es un orgullo, ¿no? Claro, yo me imagino el poder decir, mira, esto lo hizo tu bisabuelo, sería en este caso, ¿no? Las andas, no, mi abuelo. Pero de él. De él, su tatarabuelo. O tatarabuelo. Es mi nieto, o sea, claro. Tanto, su tatarabuelo. Claro. Tatarabuelo. Su tatarabuelo. Eso es un orgullo, Un día hablando contigo, otras veces que hablé contigo, me dijiste que había varias cosas que había hecho todo por aquí. Me dijiste que 5 cosas, entre ellos el tejado del ese. El tejado del Mercado Abastos lo hizo. El Mercado de Abastos. El cuadro ese de que hay una pila bautismal.
y luego las andas que me entero ahora que las hizo. Pero me dijiste que habían hecho 5 cosas más. Sí, había hecho otra cosa que también había hecho, era el diseño al menos del monumento que había en el jardín que queda a la derecha cuando se sube hacia la ermita. Sí, en el parque. Sí, ahí hay un monumento que me imagino que sería el monumento que se hizo después de la Guerra Civil o algo así. Ah, sí, de las cruces. El diseño de ese monumento también lo hizo mi abuelo. También lo hizo él. Bueno, Sí. increíble, Sí, ¿no? sí, No sí. sabía eso. Yo sé quién fue el maestro cantero, el que hizo la piedra, y tu abuelo fue el que había diseñado la forma de colocar, efectivamente. Le había dado el dibujo y el otro era un gran maestro cantero, sabe, lo conocimos todos, Abel lo conoció bien, fue el señor Daniel Prieto, el padre de Agustín Prieto, que es el constructor que vive aquí, que es de Salamanca, y tío carnal de los Ríos. Pues aquel, el señor Daniel, fue el que hizo el monumento. Y cuidado no trabajara con él también el señor Victoriano Ríos, que también era cantero. Pero a mí lo que me llama la atención que lo diseñara también su abuelo. Sí. Él fue el que le hizo el dibujo, le hizo el diseño, cómo se debían de hacer la historia, cómo se debía de colocar allí en el parque. Por eso la verdad es que es verdad que no nos queda nada, pero hay un montón de cosas de mi abuelo que repartida y que aún siguen, que es lo más... que siguen, exacto, mejor, sí. ¿no? Así que me sumo, por supuesto, sería un orgullo para mí y desde luego para mi abuelo, pues que Vitigudino se lo reconociera. Aunque Oye, Hombre, ¿sabes qué pasa? Que hay cosas que a lo mejor se escapan a la gente que está, a los dirigentes en este caso del ayuntamiento, pues alcalde, concejal. Pero la historia está ahí y hay que recordarla. Y dice, oye, este señor estuvo aquí, fue concejal del ayuntamiento, hizo esto y esto, y ahí está latente la prueba de que está... Yo me imagino que yo una de las cosas que tenía yo en mente si esto llegara y yo viviera era cuando ya tuviéramos las partituras estas ya que las hubieran ya enseñado los profesores de música, es un día final de curso, porque se juntan todos los niños que han aprendido música, hacerle pues un pequeño homenaje a tu abuelo, a tu madre y al Tojo. Decirle allí, porque se juntan aquí, yo no he venido nunca porque eso, pero tú a lo mejor has venido. Sí, en la Escuela de Música todos los alumnos. Y creo que se llena el teatro. Sí, hombre, solo las madres, los abuelos, hermanos, tíos. Y entonces hacer como un pequeño homenaje recordando a estos señores que hicieron estas cosas. Y además que recordarlo, vuelvo a repetir, que se recuerde, porque no es que esté en el olvido, sino que no lo sabe, no se sabe la historia. Además, ya por cuestiones profesionales, hay un aspecto que no... Sí, hay un aspecto que no trabajo con él continuamente, pero sí que me gusta... Bueno, por situar, yo soy profesor en la universidad, en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, y aunque mi campo de trabajo es la ingeniería, soy profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales, pero sin embargo, el tema de la historia siempre me ha gustado. Y en el ámbito mío, siempre le estoy diciendo a los compañeros que conviene recordar a las personas que nos precedieron y que gracias a esas personas pues nosotros hemos llegado a tener el conocimiento que tenemos y el avance que hemos tenido. Yo creo que la historia es fundamental, porque hoy hay una tendencia a pensar que las cosas surgen de la nada, o sea, que tenemos un pueblo, una ciudad en Valencia, o una tecnología o lo que sea, que ha surgido como desde cero, y no es verdad. O sea, todo ha ido surgiendo poco a poco gracias a muchas personas que nos han precedido y que han ido poniendo su granito o su piedra para construir este edificio que hoy tenemos. Y por lo tanto, hay un mínimo que podemos hacer todos de justicia hacia estas personas, que es un mínimo de reconocimiento. ¿No? Es cierto. Porque lo que somos gracias a esas personas que han estado antes que nosotros. Bueno, y más aquí, hablamos de tu abuelo, máxime, cuando hay vestigios de lo que ha hecho. Sí. Tenemos el monumento a los caídos, que está en el parque, que ahí se celebran muchísimas cosas ahora, eventos en verano, actividades por las noches culturales, las andas de la Virgen, que yo me entero ahora que estaban hechas por tu abuelo, y lo que es el tejadito que dices tú del mercado de Bastos. Y luego hay algo que yo quiero resaltar, verás, que todo lo veréis. El cuadro que está en la iglesia, el cuadro que está en la pila bautismal, ese estaba que le llamábamos la Capilla de las Ánimas. Abel bien lo sabe dónde está, porque está ahí.
y estaba allí y estaba lleno de pues de todo, excrementos de los pájaros, se habían ido las palomas, estaba... pero la pintura debe ser tan buena la que empleó él, ¿eh? Con Manuel Sánchez, Manuel Herrero, que somos tú y yo, íbamos de monaguillo los dos a la iglesia, ya mayores, ¿eh? Pues un día dijeron, esto hay que sacar todo de aquí porque hay que limpiarlo, así no puede ser. Y el sacerdote, que era el sacerdote entonces, antes de los que han venido José Antonio y Paco, y Nacho, y dije, hay que sacarlo de aquí, así que hay que sacar todo, a ver si podemos, entre todos vamos sacando, y cuando llegamos al cuadro, oh, qué cuadro más bonito, aquí, mira, de las ánimas, y vamos a lavarlo. Simplemente con un cubo de agua y una esponja, con cuidado lo fuimos lavando, de una parte de la pintura preciosa, un tazo, y a ver el nombre del señor Ulpiano Iglesias. Dije, pues esto hay que poner en algún sitio. Si lo llevamos a Roberto, que es un cuadro Roberto enorme. Fue el que terminó de darle un aceite para que fuera mejor, que quedara más limpio la pintura y nada más así. Pero verás, este cuadro tiene muy importante. Lo pintó para las ánimas, que eran las ánimas benditas a las que se les rezaba allí, en la capilla esa, y no tenía nada. Aquello fue hecho después todo posteriormente. Y la capilla ya se ve que es posterior a la iglesia. Entonces, él lo pintó porque no había nada allí, para el retablo. Pero ¿cómo lo pintó? Lo que fue, representa al purgatorio. Y le pintó un Cristo en el centro. Pero según me explicó a mí alguien en su historia, ¿no?, pues el Cristo lo inclinó. Y él quería sacarle una cara que fuera muy bonita, una cara que quedara muy bien, y no le salía. No había forma de sacar la cara al Santo Cristo. Pues ¿sabe lo que hizo? Pues fijáis, le puso el pelo por delante y ya con un trocito de cara solo le bastó. Fíjate. Y le pintó el pelo. Y eso fue y opción de él, de ver, dice, pues esto ahora ya no saco la cara, imposible. Pues le pintó el pelo por delante de la cara, como que se le había caído para adelante al caer la cabeza, se le había caído el pelo, y fenómeno, y está precioso. Este cuadro... Se fijaron en él y es que es precioso. Sí, este cuadro, así que hay Joaquín... cosas que, por eso digo yo, que merece la pena, que tenga una calle Vitigudino con el nombre del señor Ulpiano Iglesias. Y que la gente recuerde quién fue aquel señor. Porque si lo decimos, si vemos que hay libros, hay muchas canciones de él, de los carnavales, y entonces eran los carnavales cuando lo que funcionaba la Plaza de las Flores, era donde toreaban, donde se hacían las corridas, y eran las corridas en carnaval, y intercambiaba con Ciudad Rodrigo, con la banda municipal de Ciudad Rodrigo, intercambiaban partituras, la de Vitigudino. Y unas veces iban estos a actuar allí, y otra vez venía lo de Ciudad Rodrigo aquí. Claro. Quería comentar acerca del cuadro. Sí. ¿Cómo puedo conseguir el lienzo, las pinturas y todo? Me llama la atención. A mí también me llama la atención. Lógicamente no tengo ninguna referencia. A mí lo que más me sorprende es cómo aprendió a pintar así. O sea, porque eso supone una técnica. Eso ya no es un dibujo con lápiz. No. Supone un manejo pues de pintura al óleo, que eso no es fácil conseguirlo. Exacto. Entonces no tengo ni idea, porque que yo sepa, al menos por parte de mi madre, mi abuelo no salió de aquí de Vitigudino. Es decir, no es que estuvo una temporada fuera... Y no, él estuvo aquí. Y tampoco había mucho donde fijarse. De hecho, sé que cuando mi tío Emilio ya estaba en el ejército, no sé qué sería, capitán o comandante, lo que fuera, de aviación, tuvo la posibilidad de irse a una escuela que había en Valladolid para construir aeromodelos, o sea, ¿cómo se llaman? Como planeadores. Planeadores, sí. Como era muy buen trabajador de la madera, pues... Y mi abuelo Ulpiano no quiso salir de Vitigudino, aunque las condiciones de trabajo, económicas y de todo tipo eran mucho mejores allá en Valladolid que aquí en Vitigudino, y se negó. Y de hecho, eso le pasó a mi tío Jesús. O sea, mi tío Jesús fue allí a trabajar porque mi abuelo Ulpiano no quiso salir nunca de Vitigudino. Él era un enamorado de Vitigudino, vaya. Y se quedó. Y lo que nos demuestra es que tenía un corazón de artista. Por eso económicamente no iba bien, porque él lo daba todo, con tal de conseguir aquello que pensaba él. Era un verdadero artista, y ese cuadro pues le llevaría horas y horas y horas. Pues mira, a ver, claro, no se lo pagó nadie, porque lo regaló. Pero, no le pagó nadie. Pero yo me imagino, ¿hizo solamente ese cuadro, no hizo más? Pues me imagino que haría más, pero no lo sé, yo no tengo idea. Vamos, no hizo más cuadros que ese. Solamente hizo eso. Qué extraño, Es precioso y es una maravilla, y sin ser pintor, porque no era pintor,
No era más que era un aficionado, que le gustaba la pintura y lo hacía muy bien, ¿eh? Porque el cuadro hay que verlo. Pero lo que es hay extraño que parar es a que verlo. exista solamente un cuadro y que está en la iglesia porque se lo donó a la iglesia y que exista solamente uno. Y él lo pintó, ese cuadro, que porque no, es que pintó ese cuadro porque era una necesidad. En la capilla que de donde se le rezaban las ánimas y donde se alumbraba, que no a ver se acordará, se ponían allí las lamparillas de aceite, aquellas que se ponían allí en el tiempo de todos los santos, ¿no? A las ánimas benditas, como decía, del purgatorio, ¿no? Pues necesitaba tener algo, y no había nada, que él estaba exento. Y entonces él dijo, bueno, pues ahí voy a hacer yo una obra para que quede ahí, para que la capilla tenga eso. Yo además recuerdo, yo conocí ese cuadro cuando era pequeño, porque mi madre, que sí que sabía que estaba el cuadro allí, muchos años cuando pasábamos por aquí por Vitigudino, nos acercábamos allí a las ventanas con reja que hay al lado de la capilla y ahí en la oscuridad, porque aquello ya no estaba iluminado, me decía, mira, ves ahí entre la penumbra, ves un cuadro, ese cuadro lo pintó tu abuelo. Pero ni prácticamente se veía, estaba todo sucio, etcétera, etcétera. Esa era mi única referencia del cuadro. Cuando ya lo vimos aquí instalado detrás de la pila bautismal, pues la verdad es que fue una alegría enorme. Y además fue la primera vez que yo pude contemplar el cuadro bien. O sea, claro, porque antes decías antes que nada, estaba... antes estaba allí, además que era una reja que prácticamente una reja, casi la no penumbra, permitía ver, la penumbra. y en penumbra total. Sí. Y hablando más de anécdotas de mi abuelo, hasta tal punto era pues que daba prácticamente casi todo lo que tenía. Otra que me comentaba mi madre es que yo creo que era en torno a un poco antes de la guerra civil o de la guerra civil, pero vamos, también era una época dura. Se ve que había gente muy necesitada por aquí, por Vitigudino, y al final consiguieron que mi abuelo se comprara un abrigo, porque aquí los inviernos son duros, ¿no? Total, que me parece que le duró un día el abrigo, porque al día ya se había encontrado un pobre por la calle que estaba pues muy menesteroso y se lo dio. Con que los enfados con mi abuela eran de impresión, porque claro, mi abuela por toda esta serie de cosas no le hacían ni gracia. Pero me decía, pero siempre, si estaba muriendo de frío ahí en la calle, ¿cómo no le voy a dar el abrigo? Total, que se lo dio y se quedó sin el abrigo también. Era un hombre muy, muy especial. Qué bueno, increíble, ¿no? Sí que lo era, sí. Y volvamos a repetir eso, que esas memorias no deben de terminarse. No, la verdad que no. No solo que queden escritas en un libro, sino que queden escritas en la memoria de todos los vitigudinenses, porque fue un vitigudinense a cual más. Vamos, no podía ser más enamorado de Vitigudino. Claro, ¿sabes qué pasa no es que también? lo comenta aquí su nieto, si es que es así, que lo sabemos. Claro, ¿sabes qué pasa aquí en Vitigudino también? Que muchos de los que sois de Vitigudino habéis emigrado y muchos que no hemos nacido en Vitigudino hemos venido a vivir a Vitigudino. Entonces ahí es como parte de Vitigudino se ha ido y la otra parte no llega, porque no hay nadie que a lo mejor se haya preocupado de decir esto había. Y Con lo cual la memoria desaparece. Exacto. Entre una y otro se va desapareciendo. Una que se va y otra que no llega. Entonces, de ahí sería importante que vosotros, que os habéis ido, la tengáis y la podéis ofrecer para que la gente que no la conozca, la conozca. Pues en eso estamos. Esa es la labor importante. Y agradecerte enormemente, de verdad, que estés aquí con nosotros para podernos contar. Y gracias a Abel, que ha contactado. Es que Abel tenía un empeño tremendo con teléfonos para contactar con la gente para poder sacar toda la historia, y sobre todo de lo que es la música. Abel estaba empeñado y yo creo que lo estamos consiguiendo, Abel. Lo estamos Vamos a ver si consiguiendo. lo conseguimos. Yo voy a decir que yo no lo conoceré. Mira, Pero mis nietos, ojalá y mis bisnietos lo conozcan. Mira, yo no sé si tú lo vas a conocer escrito en un libro, pero sí lo que ya lo estás conociendo es que estos programas se están grabando y están saliendo por todas partes, porque Internet, las redes sociales son importantísimas. De hecho, ahora, los medios de comunicación. a mí me ve gente en el bar, por ejemplo, y me dice, oye, que ayer te oímos en la radio, ¿eh? Y gente que está oyendo en Algeciras, en Bilbao. Vosotros en Valencia, mi hermana no lo coge, pero dice que No, pero porque no sabe, sí. pero que ya tú le has dicho o me has dicho cómo Sí, lo puede sí, perfectamente. Vosotros creo que tampoco lo conocéis. No. Yo los tengo, los primeros programas a través de YouTube, me los pude bajar. Lo que pasa es que sí que es verdad que pediría que a ver si se pudieran tener todos los programas, Claro, porque a partir de una fecha
ya no se volvió ¿Sabes a qué pasa? Yo los voy grabando y cuando ya se acumulan aquí unos cuantos ya los llevan y los descargan en la página web de Vitigudino. Entonces, en la página web de Vitigudino sí que los podéis escuchar. Luego, en directo, como estamos ahora mismo, tú entras en la página web del ayuntamiento, aparece un icono que pone emisora de radio. Pinches ahí y ahí nos escuchas en directo. Ya. Y el problema que tengo es que aún, Claro, aún estoy trabajando exacto, y los jueves invierno, normalmente pero es luego sí que complicado en se horario van por horario. colgando, así que Sí. yo aquí tengo ya bastantes. Ahora yo entiendo que el técnico que es Jorge, pues tarde un poquito porque está con un montón de actividades, pero en cuanto que tenga un momentito los vuelve a colgar otra vez. Además ya lo vamos por fechas, porque ya que nada más comenzar el programa yo digo, estamos tal fecha, tal día y luego presentando a las personas que tenemos aquí con tertulianos también. ¿Contamos alguna anécdota más, alguna cosa más que eso nos quede en el tintero? Porque tenemos letras de La Llave, comparsa de carnaval, que me imagino que era de las que... Yo las letras probablemente se las conoce mucho más que yo. Claro, pero las tenemos. Sí. También. O sea que aquello se tornaba también en música, que yo no sé quién las escribía. Me imagino que tenía que tener procedencia también de esa época. Bueno, pues en aquella época yo, mira, no puedo decir mucho, pero sí. Como hablamos del señor Pedro Perita, llamábamos, vivía la música, que tú te acordarás, Abel, porque yo lo vi, a mí yo no podía llegar. Estaba arreglando los zapatos, bateando el zapato, cosiendo con el cabo aquello que hacían a mano, aquellos zapateros de mano, y al mismo tiempo le estaba enseñando a un par de ellos o a tres la música de la bandurria o de la guitarra. Y para que le decía, todo, re, mi, le decía, re, fa, sol, la... No, esa do no ha salido bien, le decía, mira, vuelve. Y él seguía con su cabo cosiendo el zapato y los muchachos allí sentados al lado del taller de trabajar, ¿no? Y de ellos todos estaban pues enraizados de amistad con el señor Ulpiano, como con el Tojo, como te digo, pues de ahí provenía todo, entre todos lo hacían. No os veléis en la mente, bueno, esto es porque lo habéis bebido, Joaquín, Abel, pero esa vida que llevaba en Vitigudino antiguamente. Perdón que no te entendí. La vida que se llevaba en Vitigudino antiguamente, las casas donde estaban, en las tabernas o las casas de comida, cuando os vuelvan a la mente, yo por ejemplo no lo he vivido, pero quiero hacer un poco de visión de lo que era Vitigudino antiguamente. Pero vosotros lo habéis vivido. Sí, mira, en Vitigudino había un montón de casas de comidas. No, de estaba en la calle esta donde estaba La Llave, estaba el Farraco, más abajo. Después estaba aquí, ahí al pie de la señora Manuela de Celedonio, que tenía casa de comidas. Estaba en la calle Santana, la Fonda La Jorja empezó primero y después fue la Fonda Central. Estaba Casa Avelino, que daba comidas debajo del mercado. En el Vique comían la merienda. El Vique también. El señor José Repila, que llamaban el Vique, y comía la merienda. Y pues era famosísimo. Los martes, los martes, y pedían la casa del aldeano, que estaba frente a la plaza del mercado. Y la gente pedía, tenían que pedir estar esperando, había cola para entrar a comer. Fíjate. Los martes, había colas que venían los martes, venían en la mañana. Entonces, cualquier camino, cualquier carretera que daban a Vitigudino venía llena de animales, tanto venían cerdos como venían vacas, y venía caballería, y pues toda la gente a Vitigudino a vender y otros a comprar. Y de Mieza venían a vender todo. Cuando empezaban los higos y terminaban cuando se acababan las peras y las manzanas, de venir a vender a Vitigudino. Y de la parte de Zamora, de Fermoselle, venían muchísimo a vender, y a vender vino, toda la Ribera. Ahora no le han quitado el nombre de la Ribera, pero es la Ribera. Seguirá siendo delante de los pueblos de la Ribera, y a vender vino aquí venían muchísimos, y a los pueblos alrededor, todos los pueblos de toda la comarca, iban con sus carros, con sus mulos, y lo traían cargado de pellejos de aquellos de vino, y a vender vino. Y vivían su vida así. Esto era así, pero el central era Vitigudino. Se quedaban en Vitigudino, a dormir aquí. Y luego después, porque en el juego de pelota había otra fonda, otro sitio de comidas, que era la del Belloto, el tío Bernardino Belloto. Y esto estaba lleno de bares y lleno de
Y tabernas, entonces eran tabernas, porque cafés, yo en mi vida solo conocí 3. Porfirio y el Pavo. Porfirio, que era el casino, el Pavo y Cazufas, ¿eh? Eran los 3 que eran café, bar. Los demás que eran café, los demás eran todos tabernas. Taberna de tal, taberna de cual. Y mira, no sé quién sería aquello, pero si me acuerdo yo mucho. Enfrente de la cárcel, aquí existía la cárcel, ¿sí? Donde iba tu abuelo a enseñarle, a darle clase allí a los que estaban presos, aquí venía mucho, porque era la cárcel comarcal, era de toda la comarca. Y en cada comarca existía una cárcel así, que tenía un encargado de prisiones, ¿sí? Y ahí venía, y frente con frente a la cárcel existía una taberna, el Figón. Tenía un cartel hecho que debía ser por uno así, que fuera con humor. Tenía un cartel grande puesto y decía, el Figón, vinos y comidas. Y por debajo unas letras colocadas y dice, aquí se está mejor que enfrente. Mira, yo el otro día lo comenté y lo vuelvo a comentar, Vitigudino, cómo estaba, con quiénes vivían en Vitigudino. Y dice entre 1750 y 1754, estas poblaciones, las de aquí, que estaban por aquí, por esto, fueron sometidas a un interrogatorio del que se puede extraer información para conocer la realidad de la villa de Vitigudino en esa época. Estamos hablando de 1750-54. Y era Vitigudino, su población era de 180 vecinos, 0 cabezas de familia, incluyendo a viudas, jornaleros y pobres de solemnidad. El número de casas existentes en esta localidad era de 181, de las cuales 8 se hallaban en completa ruina. Estamos hablando de poca gente. Entre los bienes propios que poseía la villa y su concejo estaban la casa Sitio del Peso, no sé si sabréis dónde está, la casa de carnicería, el corral y casas consistoriales, el pósito del pan, el matadero, que estaba en extramuros, que estaba fuera, que se sigue manteniendo, el corral de concejo y un pedazo de tierra en la ribera del molino. Existían 5 molinos harineros en la ribera, conocida como Cabeza del Molino. Solamente había una taberna y una casa mesón, esta última situada en la plaza de la villa y propiedad de Antonio Ramos del Manzano. Antonio Ramos del Manzano lo conocemos todo, ¿no? También se recoge la existencia de un convento de religiosas agustinas recoletas, que todavía se mantiene. Cada año se celebraba una feria el 15 de agosto llamada Romería. Asimismo, todos los martes del año había mercado público. Entre los oficios existentes en la villa destacaban los siguientes. Atención, porque esto trae niega. Era un escribano, un administrador de rentas, un sacristán menor, un cillero era el que hacía sillas, un cirujano sangrador, que por lo visto también atendía la villa de Yecla de Yeltes y lugares de Traguntía, Sanchón y otros. El cirujano sangrador, ¿a qué se refiere? Bueno, Pues era un médico. ¿Era un médico? Claro. Sí, Entonces era un especialista, el médico no era con carrera como ahora, no era como la carrera ahora de los médicos, ¿no? Pero entonces era así, el sangrador, ¿sabes qué era? Cuando tenía mucha fiebre, sí, que subía muchísimo la fiebre, pues entonces te cortaban en una vena, te extraían cierta cantidad de sangre, bajaba la tensión y la fiebre bajaba. Ay, madre. ¿Mm? Y le llamaban sangradores, eran así especialistas. Madre mía. Existían también 2 boticarios, tratantes por mayor o por menor, un barbero, un maestro de primeras letras, un preceptor de gramática, un mesonero, un albañil, 12 maestros alfareros, o sea que la alfarería había, 15 maestros cardadores de lana, Sí. ¿Sabes lo que es el cardador? Sí, el que los colchones moldía la lana, ¿no? No. ¿Ah, no? El cardador es otra cosa muy distinta, muy diferente. El cardador vale, que cardaba la lana. Cuando sí, está la lana, efectivamente, tenían como sí. un peine, una Exacto, maquinita sí. que estaba con unas púas por donde pasaba la lana, después de estar lavada la lana, y la dejaba muy suave, chanlitos muy suaves, que después servía allí para hilar. Exacto, Aquella sí. la hilaban y después ya con ella se tejía. Bueno, existían 17 maestros de tejer lienzos, dice. 10 maestros de tejer sayal. Claro. Un maestro sombrerero. Un maestro de carros, que no sabemos quién sería porque no los menciona. Un maestro sastre. Un maestro carpintero. 4 maestros de obra prima. Que sería obra prima, sería de albañilería, me imagino, ¿no? Un pescador. Un molinero. Un herrador. 2 herreros. 6 jornaleros. 47 labradores. O sea que labradores también primaba aquí. Un guarda de panes, que me imagino sería el guarda forestal.
Bueno, Entonces no eran forestales, entonces le llamaban el guarda de la hoja, exacto. el guarda del campo. Iba al campo a guardar, yo conocí varios guardas de esos, varios, hasta que llegaron los guardajurados. El padre de mi abuela, Teresa, la casada con Ulpiano, era guarda. Era guarda. Le llamaban el tío Juanillo. Ah, pues sería Sí, este. lo oí comentar muchas veces, el tío Juanillo. Lo oí Luego comentar. había- Hablaba además de las charcas y toda esta serie de Sí, cosas, sí, de sí. las pescas, de las tencas y que no se la llevaran. Las tencas. Qué bueno. Existía también un guarda de bueyes y 2 vaqueros del concejo. Esto es lo que había en Vitigudino en el año 1750-54. A mí lo que me extraña es el número bajo de vecinos. ¿Sí? Esto Con dice que... tanto- Sí, dice que esta información puede consultarse en varios archivos, entre ellos el Archivo General de Simancas y el Archivo Histórico Provincia de Salamanca. De ahí se ha sacado esta información, ¿eh? Sí, sí. Y es verídica. Esa información está bastante bien, porque era No, así, no, es sí, que era sí, Vitivino es del entonces, archivo. ya era cabecera de comarca, como os he hablado, ya estaba, como hablaba el otro día, la Virgen del Socorro allí, ya estaba la ermita, una ermita pequeña, la cuarta parte o menos de la cuarta parte de lo que es ahora, la quinta parte de lo que es ahora. Solo lo que es la bóveda y solo lo que era el resto, está el retablo. Pero lo que nos pone de manifiesto esto, Joaquín, es que se vivía también. Había un maestro que hacía carros, había albañiles y luego existían también los alfareros, que también Vitigudino vivió de la alfarería. Sí. Los albañiles entonces existían pocos. Tú sabes Sí, la pocos, construcción cómo pocos. se hacía. Porque aquí existía un almacén de construcción. Y el almacén de construcción lo llamaban de maderas. Es que entonces los que tenían que hacer la estructura de las viviendas que se hacía de madera eran los carpinteros. Iban los carpinteros, colocaban los pilares, las vigas, colocaban el tejado, colocaban el entramado que ponía de viga a viga, de palos, y después ya al final iban los albañiles, que eran los que tapiaban los huecos que quedaban, con adobes, que hacían los adobes, entonces era de barro. Probablemente el oficio fundamentalmente era de maestro cantero, ¿no? Porque aquí casi toda la casa antigua era de piedra y me imagino. No, ¿No? No, eran de antes madera. no había. Eran los maestros carpinteros los que primeramente Pero hacían la los- casa. Los muros también eran... Luego los muros pues los forraban los albañiles. Pero sería posterior a esta época, Luego ¿no? después ya sí, eso fue anterior a esa época. Luego después ya fue cuando llegaron los albañiles que hacían las casas, los muros de piedra. Le vemos alguna aquí que hay muy antigua, que aquellos entonces no usaban ni cordel, ni plomada, ni nada de nada, la hacían según salía ojo. Algunas que la ves que está la casa y dice, ¿cómo está esa pared torcida? Claro que la hacían así. Claro. Joaquín, las casas hacían más así. antiguas que tenemos en Vitigudino es la de Manuel Moreno Blanco. Sí, una de las más es la más antiguas. antigua que tenemos, sí. Una de las más antiguas, si la veréis, las piedras que tiene puestas, bah, Sí, de y esquina las de paredes sillería. cómo están hechas, de torcidas, totalmente torcidas. Sí, le voy a preguntar porque no sé cuál sería la más Sí, antigua esa es aquí. de las más antiguas. Una de las más antiguas es esa. Ay, todavía se conserva alguna antigua, alguna más. También hay algunas más por ahí que son muy antiguas. Pero esa es una de las más antiguas. ¿Qué, sí. qué año sería más o menos? ¿Cómo? ¿De qué año sería más o menos? Pues no lo sé. Ahí no llego yo. Yo llego a poquito. Yo, por ejemplo, la casa en la que vivimos en Villarmuerto, claro, es bastante más reciente, pero aún está puesta en el dintel la fecha de construcción. Sí, Y solía pone ponerla arriba. Año 1878, claro, es relativamente más moderna. Pero vamos, 1878. Sí, sí, sí. Bueno, es que Vitigudino tampoco es tan antiguo como decimos. ¿Lo que no es tan antiguo? Vitigudino que tampoco es tan antiguo. Sí, mujer, mira. Si en el 1450 ya existía la Virgen del Socorro, ya existía la ermita, ya existía Vitigudino. Pero Joaquín, escúchame una cosa. Es que ya existía Vitigudino, ya los vitigudinenses iban allí y le pusieron, Sí. porque a la Virgen, mira, escúchame lo siguiente, la Virgen de que la imagen esa que veneramos no es la del Socorro, es una Asunción, que mañana es la fiesta de la Asunción a los cielos. Y está rodeada en los pies, porque ahora los mantos y las flores no lo dejan ver, rodeada de ángeles, que alrededor está llena de ángeles, que fue la Asunción. Pero ¿cómo sería que Vitigudino ya entonces le había puesto Nuestra Señora del Socorro? Porque ¿cómo socorrería? ¿Qué fe tendrían en ella que le habían puesto ese nombre? Nuestra Señora del Socorro. Lo que yo me refiero, Joaquín, es que Vitigudino se hizo por un cruce de caminos que venían diligencias y aquí Mira. se hizo las paradas. Y cuando se hicieron las paradas había una parada que estaba ahí donde el juego de pelota, creo que era, poquitas más había. Y luego ya se fue formando el pueblo por las No, necesidades no, que mira, tenían. lo del juego de pelota, el juego de pelota se fundó muchísimo después cuando el pueblo ya de Vitigudino existía hacía muchos años, muchos. Lo que tiene que aquí, comentamos, en comentarios tan tontos como decir que era tierra de nadie. Otra cosa igual, que era tierra de nadie, que esto estaba desierto. Ahí estuvo siempre poblado.
Lo que tiene que si la población se corrió de una parte a otra, porque ya todas aquellas guerras y aquellos pues eran así, y aquellos invasores que llegaban a la península, pues así, pero ya existía, ya estaba poblado. Y mira así por cuánto, si en el 1580, 85 creo que era, ya Felipe II envió el primer juez a la comarca más grande, lo envió a Vitigudino, no lo envió a Moronta, vamos. No, Joaquín, escúchame, la primera batalla librada en esta población fue en Vitigudino, fue el 17 de enero de 1477. Ya existía Vitigudino en el año 1477, Claro, que fue el día de San Antonio. Ya existía Vitigudino, ya era lo más importante Exacto, Vitigudino. cuando Isabel la Católica y los de Juana la Beltraneja, que estaban ahí Claro, luchando. claro. Sí, pero es que hay pueblos mucho más antiguos. Bueno, pero eran pequeños. Eran poblaciones muy pequeñas, porque lo más importante era que si los portugueses que eran los portugueses que pasó una sección de Portugal, una compañía, podemos decir, a recoger víveres y a recoger para mantener el ejército que había enviado el rey de Portugal a Toro, a poner el sitio a Toro y a Zamora. Yo no conozco mucho de la historia, pero no fue más que aquello. Imagino razonablemente que en la expansión en su día del Reino de León, Sí. Debió haber una migración de población fundamentalmente desde el Reino de León, Asturias y Galicia hacia esta parte de aquí. Exacto, sí. Y yo imagino que los precedentes de la población de aquí pues vienen de esos Sí, pero lo que pasa que en el siglo V antes de Cristo ya teníamos pobladores que eran los betones y luego los romanos, y ahí tenemos vestigios en Yecla. Quiere decirse que Yecla existió mucho antes, pero Joaquín, Yecla existió antes de Vitigudino, era Yecla la Vieja, en el año siglo V antes de Cristo. Vitigudino no existía en aquella época. No lo sabemos. No hay No, nada no, escrito, no. no lo sabemos. Los betones En Yecla tenían- están los testigos ahí de que había un castro. Eso, no puede decir nadie que no. Siglo Un V castro, antes de Cristo. pero mira, fíjate, un castro tan pequeñito, que te lo demuestra mismo cuando el rey Fernando II de León donó a Vitivino también, a Vitivino y a Bilvestre y a más pueblos, y a Yecla se lo donó a Santiago de Compostela, al cardenal. Y entonces era la iglesia la que regía. Pues los de la iglesia de Salamanca, como se me habían pasado, quisieron tomar venganza. Pero y entonces bajaron un grupo de caballería, de los electores que estaban en Ledesma, y destruyeron el castro de Yecla. No vinieron a destruir Vitigudino. Sí, porque ¿Dónde fueron? Donde menos resistencia había, lo más pequeño. Pero, porque Joaquín, aquí antes ya habían venido los posterior. portugueses y le habían dado pa'l pelo. Pero Joaquín, estamos hablando que fue muy posterior. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Aquí Vitigudino no existía en aquella Pero época. eso está escrito, ¿dónde está puesto? Hombre, Hay vestigios que se ven, hay cosas que hay, luego los enterramientos de betones, romanos, como los en betones Barrueco y Pardo. romanos. En Barrueco Pardo, mira, en Barrueco Pardo ahí existió un cementerio donde está el Cristo de Barrueco Pardo, en la carretera, en el cruce que va a Bilvestre y va a Saucelli. Allí hubo un cementerio romano. ¿Y se sabe por qué? Porque aparecen varias piedras con inscripciones. Hay unas con inscripciones que en el libro de la Gudina viene, la inscripción, y que un romano, de una hija que había enterrado allí, decía: Domitela, hija de Zenón, que la tierra te sea leve. Estaba escrito en romano. Eso yo creo que se conserva una... Así que eso había en muchísimos sitios, no era ahí solo. Una toponimia, o sea que en las denominaciones de los pueblos hay algunas que yo creo que tienen origen romano, no soy experto en el tema. Sí. Claro que estuvieron Por los tanto, romanos por aquí. cabe pensar que efectivamente pues había asentamientos, fincas romanas, cosas exacto, así por el sí. estilo. Sí. Y de hecho yo creo que también hay y eso es muy propio de los romanos, todos los baños estos que hay alrededor, Sí. seguro que tenían asentamiento Sí. romano por ahí. Y tumbas romanas hemos visto también. Claro. Cementerios romanos que en mucho. Yecla tenemos. Mira, en Bilvestre hay un castillo también. En Bermellart existe también. Existen más castillos por aquí, por esta zona. Existen más sitios y pero- más. Existen y más castros. En Umbral hay otro castro. En las Merchanas. Las Pero Merchanas. esos son betones. Fíjate los años que estamos hablando Ya. atrás. Bueno, pues eso sí, que sean antiguos Luego- los castros luego- esos, que tienen mucha antigüedad, de acuerdo. Esto no sabemos cómo sería lo que habría aquí, porque no lo sabemos. Hombre, en cualquier caso, No yo me está imagino que aquí no se habrá hecho ninguna cata arqueológica tampoco Ya. para saber. No, porque No, tenemos los porque castros aquí muy cerquita por ahí. aquí y además se ha destruido. Mira, los castros, Joaquín, se hacían en un sitio que era privilegiado, donde corría un arroyuelo y estaba en una zona alta para poder defender y ver todo lo que había en la zona. Vitigudino obviamente es como una laguna. Aquí no podía haber. Aquí Además, había, lo tenemos mira, ahí. aquí en tiempos de aquellos tiempos, cuando los señoríos, ¿sabes cómo llamaban a Vitigudino? Que ya existía. El pueblo de las 1000 fuentes.
Y aquí venían a veranear. El pueblo de las 1000 fuentes, había una cantidad de fuentes, pero yo les sé el nombre de ellas. Por ejemplo, una de las que está en el parque, que hicieron allí, que fue la primera captación de agua que sirvió para el agua corriente de Vitigudino, aquello se llamaba la Fuente del Chopo. Del otro lado había otra, que era la Vuelta a los Prados, la Fuente del Obispo, la Fuente del Cautivo, la Eva de las Yeguas, el Molino Cojonudo, la Fuente del Piojo, la Fuente Hambrienta. Yo esas que me acuerdo ahora, Fuente Hambrienta estaba en la carretera de Umbas a Salamanca a la derecha. Y llamaba Fuente Hambrienta una fuente de aquellas aguas jabonosas que corrían. Y la Fuente del Cautivo, pues no se agotaba nunca. Siempre tenía un agua. Es que si nos damos cuenta, Vitigudino, según venimos, vemos que según llegamos a Vitigudino tenemos que bajar. Hay una pequeña desnivel. Y tú lo miras de la Virgen del Socorro y ves que es como una pequeña vaguada. Sí. ¿Qué cree María Teresa? ¿Que lo más alto es la ermita del Socorro? No. Digo que desde allí se divisa que es como Tenemos una pequeña vaguada. 700, no sé si son 12 metros de altitud sobre el nivel del mar. Tiene Vitigudino. En un punto, te voy a decir en qué punto está. Donde estuvo la torreta. ¿Por qué eligieron las torretas aquí, las torres de la cadena DECA, que era para dirigir incluso a los barcos por las señales de electrónicas que lanzaban? Pues ahí estuvieron las torres puestas. Y desde ahí, con unos prismáticos que yo los tengo, de ese muy bien se ve el sanatorio de los Montalvos. Se ve perfectamente. Así que no estamos tan bajos en tanta nada. Digo el pueblo. El pueblo Lo que es el pueblo. Luego el pueblo pues está un poquito más bajo que aquello, claro, pero sí. no está abajo. Tenemos una altitud bastante importante, pues No, pero de aquí hace mucho frío. Y claro, calienta el sol en serio. Y cuando hace frío de verdad. Luego no es que... digo en el terreno, lo que es el terreno que es llano, de repente Vitigudino hace así, como una pequeña bajada. Donde está ubicado el pueblo, nada más. En fin. Pues el pueblo está ubicado, fíjate, de años y años. Esto yo te diré que hay cosas que se conservan todavía. Cosas que se conservan. No eso lo decimos que es la que más ha conservado la iglesia. Pero no se lo decimos a la Virgen del Socorro, que es la que se conserva muchísimo, que era pequeña, y si vas a ver también las paredes de atrás de está el camarín... ¿Qué es más antiguo, la ermita o el templo parroquial? Pues no lo sé, no llego, porque la parroquia también es muy antigua. Se ha remodelado muchas veces como la ermita. La Piqueta ha entrado y ha hecho cosas, y se ha hecho nuevos, se han puesto cosas nuevas, pues, efectivamente, muchísimo. Pero la torre no es antigua. La torre no es muy antigua. La torre la hicieron unos vascos, los de la Inestrosa, que creo que la Inestrosa existe. Es un pueblo vasco bastante importante, irandalí. Pedro de la Inestrosa y su hijo construyeron la ermita. Que eso es de la iglesia de la torre. Y esos habían venido a la catedral de Salamanca, que tenían para la cantería a trabajar, y se había acabado el tajo suyo, lo que tenían ajustado a hacer ellos, y entonces se dedicaron por aquí. Hicieron la torre, primero la torre Vitigudino. Después hicieron la iglesia de Aldiadave de la Ribera. Pero, y después la de Bilvestre. Joaquín, aquí en la iglesia, en nuestra iglesia, hubo primero una iglesia más pequeña y luego ya se encargó lo que es la iglesia. Hombre, claro, después de hacer la torre se remodeló la iglesia. Sí. Entonces era solo de... Lo es llamaban, del siglo XV, es la iglesia. Del siglo XV la Sí. iglesia. ¿Pero en la No situación creo. actual o...? En el siglo XV ya la iglesia era muy vieja. Sí, no, en el siglo XV... Ya era muy vieja. No te lo digo exacto, yo lo vería porque está, mira, en la Agudina está, pero exacto, y eso está tomado del libro de las fundaciones. El libro de las fundaciones de la universidad está muy, de la pontificia. Y entonces está tomado de eso. Y te puedo decir que, a ver, en 1400 y algo fue cuando ajustaron a construir la torre. 1455. Sí, claro, y en 1500 se terminó y fue cuando se reconstruyó. Porque ¿sabes qué pasa? Mandaron la iglesia. A la persona que le mandaron a hacer la torre, no vivió, murió y lo siguió construyendo su hijo, que se llamaba El Mozo. Lo mismo, lo llamaban El Mozo porque los dos tenían el mismo nombre. Sí. Pedro Saz de la Inestrosa. Pero tardaron bastantes años en construirla. Y era el padre y el hijo. Pues el padre murió. Llegaron a un acuerdo en que pagaba el municipio y los mayordomos que había o los alcaldes de otros pueblos pagaban le pagaban y tenían que traer la piedra, se la tenían que dejar aquí puesta. O sea que ellos los materiales no se lo pagaron, le pagaron solamente lo que era la construcción. Y las piedras, todo lo demás, se lo traían de aquí de la zona, se la traían ahí puesta.
Así es, sí, pero la Qué pagaban curioso. entre todos Sí. los cabildos que había alrededor. Exacto, sí. Eso fue Era pagado curioso entre la todos los construcción. pueblos. Entonces se le pagaba a un pueblo al más importante, ¿por qué? Porque los reyes, entonces si los jueces que existían, que los jefes de los cabildos estaban aquí. Que no La podía historia ser, como de dicen, un Vitigudino pueblo es muy pequeño. bonita, no es tan lejana, pero es muy bonita, sí. Sí, lo que pasa es que fue además es una iglesia casi fortaleza, ¿no? Porque Sí. eso... Era una fortaleza. Entonces hacían fortalezas. Mirando hacia la plaza, verás las almenas que tiene, que son almenas, Claro. se defendían con aquellas flechas que tenían, aquello normal. En fin. Yo conozco, la verdad es que me gustaría conocer mucho mejor la historia. Me parece recordar que mucho más recientemente, pero en la época, en las guerras carlistas, hubo por aquí alguna historia. Sí. Aquí existió la batalla de la Torre, se llamó. Exacto, por eso digo que me suena Existía que... una partida que se había reunido en la sierra de la Peña de Francia, para ir para la alberca, esa parte, y le llamaban Calvente, al director, y aquel representaba a los carlistas. Y estaba la reina Isabel, eso es muy reciente, la reina de la libertad, que llamaban, los liberales. Bueno, y aquí llegaron, mira, aquellos bajó la partida aquella, porque se encontró tan fuerte, y bajó arrasó Tamames, arrasó Villavieja de Yeltes, y llegó a Vitigudino y tomó Vitigudino. Pero aquí se hicieron fuertes en la torre, que ya existía la torre, hicieron fuertes en la torre un sargento de carabineros, que estaba aquí ya, con sus armamentos y más carabineros, y un juez de primera instancia. Se hicieron fuertes en la torre y entonces a la torre no consiguieron. Entraron en la iglesia, llegaron a entrar en la iglesia, pero a la torre no subieron. Y de allí nos echaron. Y quemaron el retablo que existía. Tenía un retablo muy bonito, muy antiguo. Y lo quemaron, aquello lo quemaron. O sea, una pregunta... Y desde hago aquí, preguntas perdona. que ya se han salido en otros programas, pero de todas maneras es por... ¿El retablo actual que hay en el templo, de cuándo es? Pues es de 1890 y tantos. Ese lo pintó Vidal González Arenal, el gran pintor de Vitigudino. Era de aquí. Era de aquí, que era el que le Lo pintó disputaba en- los premios a Joaquín Sorolla. Lo pintó en Ese le París. disputaba los premios siempre, el primer premio de pintura se le disputaba siempre. Ya. Y eso fue después, al quedarse la iglesia sin retablo porque la habían quemado, pues se lo pintó en Roma y lo trajo a Vitigudino. ¿Fue en Roma donde lo pintó? ¿En Roma? Sí, lo Pensaba que pintó en era en Roma. París. Él estaba en Roma porque estaba subvencionado por la Diputación. En Roma. Pero son varios cuadros, no 2.000 solamente pesetas uno. al año tenía de subvención para vivir en Roma. Y pintó los cuadros allí. O sea, él lo pintó También en fue Roma uno que vivió y pobre. de Roma vinieron aquí y se instalaron. Vino él con ellos. Es que él se vino desde Roma. Acabó su subvención y se tuvo que venir. Y se vino desde Roma. Sí, sí. Y fue un gran pintor. Pero seguíamos hablando de la batalla de los partida carlistas. de sí. Carlista, ¿eh? Desde aquí salió un señor, un muchacho, dice, a caballo, un caballo sin montura y sin nada, a avisar a los liberales que estaban en el campo de Lederma, no está muy lejos. Y les avisaron que estaba, porque lo buscaban, que estaba aquí Calvente, y vinieron. Llegó las tropas de Isabel II aquí, y aquí acabaron con la partida aquella partida de carlistas. Y los de la torre continuaron en la torre, pero ocurrieron muchas cosas. Quemaron el archivo del ayuntamiento, quemaron muchas casas, aquí pasó muchas viviendas. Pero eso es muy reciente porque es de Isabel II. ¿El ayuntamiento siempre está ubicado donde está ahora o no? Casi siempre ha estado allí. Y allí estaba la cárcel, y allí estaban los toriles para cerrar los toros para las corridas. Donde le han dejado ahora para hacer que van a hacer el juzgado, pues allí estaba yo, entré muchas veces, los corrales que llamaban, allí estaban y tenían los chiqueros donde metían el ganado para sacarlo a la plaza. La plaza de la Plaza España que llamamos, que le llamemos después Plaza de las Flores, ¿verdad? Era muy bonita, tenía muy bonita la Plaza de las Flores, por eso cuando cantaba como tu abuelo, que cantaba ya tiene 27 teatro y una plaza de calidad. A mí me gustaría, si puede ser posible, Juan Ignacio, que nos pudieses facilitar las fotos que tienes de aquí de tu abuelo, Por supuesto. si puede ser posible, para que las podamos luego ponerlas en el libro que se vaya a escribir. No solamente haré eso, tampoco es que tenga muchas, por supuesto que os las facilitaré, sino que además
trataré de ponerme en contacto con el resto de la familia por si conservaran Estupendo. alguna que yo no tengo. Entonces, Exacto. pues, Sería estupendo. Y poder hacer, como dice Abel, un día, si puede ser posible, hacer una calle o algo dedicada. Bueno, me parece interesantísimo esta persona que ha aportado mucho a Vitigudino y que ahí los tenemos, ahí tenemos huella de su pasado, que fue concejal del Ayuntamiento de Vitigudino en aquella época y que tenemos tanto el cuadro de la iglesia, las andas de la Virgen del Socorro que aún se mantienen, lo que es la estructura del mercado de abastos, ¿no? Hemos dicho. ¿Y qué más? ¿Había otra cosa? ¿Eran 5? hemos dicho lo del Cruz de los Caídos, el monumento a los caídos. Lo del parque. El parque. parque, ¿Cuál es más? El parque, la iglesia, el mercado. la pintura de la piedra bautismal. La pintura de la piedra bautismal. Y eran 5. Y ahora ya no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, Vale. pues son 5. Yo creo y los tenemos ahí, que decir, no es que digamos o hablemos esto hizo, sino que podemos decir, doy fe porque esto, aquí lo tenemos. Hombre, de todas ellas, yo creo que hay dos que tienen mucha relación con el hoy, el Vitigudino, ¿no? Las andas, porque yo creo que sigue De la habiendo, no sé, la gente de Vitigudino y la gente que no somos de Vitigudino, pero que venimos por aquí, pues se sigue queriendo mucho a la Virgen de Socorro, ¿no? Sí. Por lo tanto, sigue habiendo una relación muy directa con algo que está muy relacionado con la Virgen de Socorro. Y lo otro por lo del mercado, porque bueno, pues es verdad que a lo mejor la estructura ya está mal y hay que cambiarla, pero hasta hoy pues ha sido un sitio también fundamental para la vida Exacto. día a día. Es de que Vitigudino. es un referente. Es un referente. Y luego lo del parque Y lo del parque también, pues también. me parece interesantísimo. Pues nada, nos quedamos con todo esto y con la promesa de que, si es posible, tener más información. Bueno, pues a vuestra disposición estoy, así que todo lo que pueda conseguir y vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, agradecer el que desde Vitigudino pues haya un intento de recordar una memoria, que para mí es una memoria familiar, pero bueno, para el pueblo pues es una memoria también De sus gentes. de su historia. Su historia, es verdad, porque forma parte de la historia de Vitigudino, historias y vivencias de aquella época, y que nos queda, pues eso, vuestra memoria, vuestros recuerdos para poderlo hacer realidad, si puede ser un día. Muy bien. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias. Abel, tú has sido el artífice, digamos, de este programa, y yo estoy Un poquito de encantada. arena sí hemos puesto, veremos a ver si hacemos una montaña. Esperemos que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque todas Ojalá. todas las personas que están vinculando con este programa y esta meta que vamos a tener, yo creo que merece la pena, de verdad, este esfuerzo tan bonito que se está haciendo. Por parte de los invitados, de la gente que tiene que ver con Vitigudino. Nosotros solamente somos un poco la batuta que puede dirigir, pero claro, si no tenemos materia prima no podemos hacerla. Y la verdad Estoy de que la acuerdo yo tenemos. también con Joaquín un poco en que lo antiguo también cuenta mucho, pero hay que también, yo creo que hablar algo de lo moderno, porque hoy hay chiquitos, gente de 21, 22, 25, 40 años que no tiene idea de lo que es Vitigudino. Claro, exacto. Y hay que también inculcarle un poquito también las ideas y lo que fue Vitigudino hace 40 años. Es la historia de su pueblo. Hablar La de historia todo. del pueblo. Sean de Vitigudino o hayan venido, porque realmente los moradores somos ahora los que estamos aquí. Realmente. Y si no tenemos una Además, historia... Sí, voy a decir una cosa que probablemente es una perogrullada, pero yo creo firmemente en eso, y es que cuando uno no conoce su historia es más manipulable. Sí, Yo creo que es muy importante para todos conocer la historia, porque así tenemos más criterio y sabemos manejarnos mejor en la vida. como dice, más poderío también, ¿eh? Sí. Porque sabemos que tenemos mucha historia arraigada en Vitigudino y de ahí podemos tirar. Efectivamente, así es. Pues nada, gracias a todos, Joaquín, muchas gracias por esa mente privilegiada que tienes, porque vamos... No, por favor, Hombre, humildemente, que yo soy muy poquito, un granito de arena de Vitigudino muy pequeño, pero con un amor muy grande a Vitigudino. Hombre, Abel también, gran vividor y conocedor de las costumbres y vivencias de Vitigudino, promotor de este programa, se puede decir, porque de él salió la idea de hablar con el alcalde, dio el sí y dijo que sí, que adelante, y luego contar con la ayuda, como ha sido también de Pedro, que concejal Pedro Pérez Blanco, que fue alcalde, concejal del ayuntamiento y que le encanta a su pueblo. Vive por él, casi como quien dice, porque ahora está en pleno apogeo con las carrozas.
hoy no ha podido asistir por esto, ¿no? Así que nada, y Benito Medina, que también ha estado con nosotros en los primeros programas también, que fue un impulsor también de estas semanas, de las primeras semanas. Y nada, la gente que nos escucha, que siempre, porque si estamos aquí y no nos escucha nadie, es como que no hacemos nada, ¿no? Pero lo sabemos, que la gente nos escucha, de ahí tenemos para muestra un botón, desde Valencia, ¿no? Así que nada, ¿te vas a quedar muchos días por aquí? No, mañana me voy. Ah, ya. Bueno, pues mira, qué bien. Hemos podido hacer el programa. Estaremos en contacto. Yo pediré el teléfono para estar en contacto y iremos hablando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así que muchísimas gracias. Y nos volvemos a escuchar el próximo, para otra semana. Jueves, ¿no? El jueves, sí. Jueves Dios mediante. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción.